Ok, muy bien. Dentro del tema que nosotros estamos viendo y también estudiando sobre el reino de Dios, y obviamente ya nos estamos, o ya estamos dentro de el subtema, ¿no? Que sería la iglesia o las iglesias del Señor y, y el, y el reino de Dios. Dicho sea de paso, esto es algo que siempre se tiene que mencionar y siempre se va a tener que mencionar, siempre se va a tener que tratar de aclarar, ¿sí? En realidad no existe iglesia, o sea, una iglesia universal, no hay tal cosa, porque el término del cual se traduce iglesia es un término que expresa simplemente una asamblea local, ¿no? Y visible. Lo que existen son iglesias, ¿no? Iglesias del Señor. Y al respecto no me refiero a que la iglesia, no sé, adventista, la iglesia pentecostés, la iglesia, no me refiero. Ah, tampoco existe la iglesia bautista. O sea, no existe la iglesia. Lo que existen pueden ser iglesias bautistas. ¿Sí? La iglesia bautista Getsemaní, la iglesia bautista Bethel, la iglesia bautista La Perla, el Helion, en fin, ¿no? Esos son iglesias, ¿sí? No existe la iglesia bautista. Quizás tengamos doctrinas muy similares entre iglesias bautistas y otras iglesias bautistas, pero simplemente entendamos son iglesias bautistas. No existe tal cosa. Con Martín Lutero se inició algo que se llamó la Reforma en el siglo XVI, sería siglo XV, 1600 algo, fue. Eh, y pues mm, con ello también se inició lo que sería el protestantismo. Nosotros, las iglesias bautistas, no nos consideramos protestantes porque nosotros no protestamos contra nadie o contra alguien. Aquellos que salieron de Lutero sí son protestantes porque lo que ellos hacían era protestar contra la Iglesia Católica porque ellos salieron de la Iglesia Católica. Pero nosotros, aquellos que somos bautistas, no hemos salido de la Iglesia Católica. Iglesias bautistas ya existían durante el tiempo que se inició la Iglesia Católica. Y por eso es que también la Iglesia Católica perseguía a otras iglesias. ¿Qué otras iglesias eran? Obviamente no eran otras iglesias católicas, eran iglesias que con el tiempo llegaron a ser conocidas también como bautistas. Entonces, muchos creyentes y aún bautistas consideran a Martín Lutero un héroe espiritual y honestamente en lo que a nosotros los bautistas se refiere, no podemos y no vamos a hablar mal de alguien, pero a nosotros no nos necesariamente liberó de nada, ¿no? Más bien, curiosamente, mientras no existían las iglesias llamadas protestantes, solo la Iglesia Católica perseguía a las iglesias fieles que después llegaron a ser conocidas como las bautistas. Cuando nació el protestantismo, no solo la Iglesia Católica perseguía a las iglesias bautistas, sino adivinen quién más perseguía a las iglesias bautistas. El protestantismo. Sí, o sea, ya no eran uno los que le perseguían, sino hasta eran dos ya que los que les perseguían. Entonces, tengamos mucho cuidado con el tema de iglesia. Yo soy de los que creen que lo mejor que podemos hacer con el tema iglesia
es simplemente dejarlo en lo que el Señor nos enseñó respecto a ese tema, ¿sí? No tenemos nosotros que manosearlo, no tenemos que tocarlo. Si el Señor utilizó esta palabra eclesía, que repito, en su momento también Dios mediante vamos a estudiar, quizás después que te estudiemos el tema de el reino de los cielos, quizás estudiemos algo del tema iglesia, porque me parece que se necesita estudiar y está bien, ¿no? Está bien que se necesite estudiar porque Dios desea que estudiemos su palabra. Pero es un tema que siempre va a necesitar también estudiarse, porque qué bonito sería si es que de una vez por todas dijésemos, no, ya lo entendemos, ya entendemos lo que enseña la Biblia, listo, ya no va a haber problemas con este tema animal. No, o sea, siempre va a haber problemas con este tema. ¿Y por qué nos preguntaríamos, ahí va a haber problemas con este tema? Porque más que nada nosotros lo que muchas veces queremos es que iglesia sea lo que nosotros quisiéramos esta sea y no necesariamente lo que el Señor desea que sea. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad de este preámbulo que estamos nosotros teniendo y utilizando. ¿Sí? ¿Habrá alguien con alguna pregunta o alguna incógnita o algún comentario? Buenas noches con todos. Muy buenas noches, hermana. Feliz cumpleaños. Gracias. Solo para aclarar, si fue Martín Lutero en los años 1600 y pico, sería el siglo XVII. Cierto, yo dije 15, ¿verdad? Ciertamente. Gracias, hermano. Yo se estaba tratando de que te veas más joven, pero bueno, ya los siglos pasan y todo eso. En fin. Cierto, sería el siglo XVII. Pero mi cerebro está bien. Está muy bien. Es la ayuda idónea. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra aclaración de haberlo, ¿sí? En cuanto a este preámbulo. Con los hermanos de la iglesia Getsemaní estamos estudiando nosotros también, o comenzando a estudiar los libros de la Biblia. Hemos comenzado con Génesis. Y recuerden, hermanos, la tarea que hay de estudiar Génesis desde el capítulo 12, ya sería hasta el capítulo 50 para esta semana que se avecina. Quizás no terminemos con todo Génesis esta semana que se avecina, pero una de las cosas que les dije a los hermanos que se den cuenta es que a partir de estos capítulos, ¿sí? Vamos a notar que Dios comienza a través de individuos formar un pueblo para sí. Y lo llevó a formar, se llamó el pueblo de Israel. Sabemos los llamados patriarcas, Abraham. ¿Quién le sigue a Abraham? Ya me acusaron ya de que la mente de uno ya no está tan bien, así que bueno, para no equivocarme, ¿quién le sigue a Abraham? Cierto, su hijo, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿cómo se llamó ese su hijo? ¿Se acuerda usted? Isaac. Isaac. Muy bien, hermana. Muy bien, hermano Jonathan. Isaac. Y luego le sigue a este hijo. ¿Quién es? ¿Quién le sigue a Isaac? Jacob. Ok. Jacob y No, José. No. Josué y no. Jacob. José. Ay, no, no. Yo aquí me lavo las manos y yo no me meto en esto.
Jacob, bueno, en realidad fue Esaú y Jacob, Esaú. pero Jacob es el que es del linaje, ¿no? Del pueblo de Dios. Y cierto, después tenemos a José, que fue un gran instrumento en las manos pero muchas veces nosotros, y justo decía esto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, vemos a José y decimos, wow, José, Dios cómo bendijo a José. Segurito que Dios también me quiere bendecir a mí de esa forma, ¿no? Y en verdad que sí, Dios nos quiere bendecir de esa forma, ¿sí? Pero, ¿a qué me refiero con esa forma? Bueno, por lo general nosotros estamos pensando, lo hizo rico, ¿no? Lo hizo poderoso, a mí también. No, a eso no necesariamente nos estamos refiriendo. Nos quiere utilizar en la forma como es que utilizó a José para seguir dándole forma a su pueblo. ¿Sí? Y a usted y a mí también, porque así como hemos hablado del pueblo de Israel y el reino de Dios, ahora hablamos de las iglesias, que es el pueblo de Dios, o son el pueblo de Dios, ¿sí? Y que también desea a nosotros utilizarnos dentro de la formación o de la edificación de esas iglesias. Por ejemplo, ¿cómo es que se forman iglesias? Muchas veces simplemente con algún hermano o hermana que en su vecindario se nota que hay personas que están interesadas en el evangelio y Dios los utiliza, llaman a un pastor, el pastor con la iglesia comienzan a trabajar en ese vecindario y es como se va formando iglesia. Entonces, Dios quiere seguir utilizando. Claro que sí, pero nosotros más estamos pensando, no, si lo hizo, ¿no? Poderoso a José, lo hizo rico, ¿por qué no lo puede hacer usted? De poder sí puede, y lo va a hacer si es que cree que es necesario. Pero la idea, por sobre todo, es que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios para nosotros ser de bendición para su pueblo. Si nos estamos dejando entender con esto, ¿sí? Esto es bastante importante porque muchas veces nosotros nos dejamos distraer con cuál es el propósito de Dios para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y hasta dejamos de servir muchas veces a las iglesias del Señor por estar nosotros buscando cuál es el propósito. Es que simplemente tú seas un instrumento en sus manos, un instrumento de santidad, ¿no? Porque eso es lo que la Biblia dice, un instrumento en el cual ciertamente Dios pueda utilizarte y tú puedas ser de bendición para sus iglesias y para tantas personas a nuestro alrededor. Porque nosotros no nos vamos a quedar acá para siempre y no es la idea que nos quedemos acá para siempre. Ojalá nosotros pudiésemos estar anhelando, Señor, ve. Pero mientras tanto, ayúdanos a esperar por tu venida sirviéndote, ¿no? Y sirviéndote en tu reino. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? Sí, son cosas que estamos hablando que tienen que ver definitivamente en cuanto al reino de Dios, pero no específicamente con lo que desearía que en esta noche nosotros pudiésemos estar viendo. Entonces, si alguna pregunta, pero sí, no directamente, pero sí tiene que ver en sí con el tema. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Ok, voy a compartir pantalla con ustedes. Sí, por favor. Déjeme aquí, acá, sí, un ratito. Eso es lo que hemos visto la semana pasada, simplemente para que tengamos una idea de ello. La gente no pudo ver el reino de Dios y cierto, decíamos que no se trata de verlo en una manera física, ¿no? O geográfica, si usted prefiere, o palpable, ¿sí? No se puede ver de esa forma, ¿no? Aquí vimos este versículo, ¿verdad? Que la palabra advertencia casualmente tiene que ver con observación, ¿sí? Y la advertencia es evidencia ocular, observación u observar.
O sea, no se va a ver con los ojos. Y no se va a ver con los ojos físicos, me refiero. Y lamentablemente Israel buscaba un reino, sí, que era físico. Eso sí, entonces no se va a ver de esa manera. Jesús les dijo, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cómo se ve ello? Pues a través de una manifestación espiritual. Lamentablemente, por lo general, lo que la gente busca es una manifestación física engañosa del reino de Dios. Me detengo acá para mencionar algo a ustedes, ¿no? Con ustedes. Tuve la oportunidad de conversar con una persona que estaba atravesando por situaciones difíciles, problemas fuertes, en realidad, sí. Y bueno, vino a mí, me pidió su ayuda y le dije, después de escuchar a esta persona, después de conversar un poco, y obviamente hacerle comprender que su problema es, ¿no? Muy complicado. Sin embargo, le dije, permíteme hablarte de aún algo peor, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. En realidad le dije, tú tienes un problema mayor, y ese problema mayor se llama que no tienes una relación con Dios. Porque claro, o sea, nosotros todos, la humanidad en su mayoría, no podemos decir todo, la humanidad en su mayoría está que quiere que Dios lo bendiga, Dios lo ayude, Dios lo saque de problemas, pero la gran mayoría no está pensando en, Señor, yo quiero hacer las paces contigo. ¿O me equivoco? Sí, la gran mayoría no está haciendo. Es más, la gran mayoría no entiende eso. La gran mayoría simplemente quiere que mi problema se solucione. O sea, para ellos lo que está delante de sí es lo que quieren que Dios solucione. Entonces le dice comprender a esta persona que su problema es mayor. Y más bien cuando solucione ese su problema mayor con Dios, cuando haga las paces con Dios, definitivamente solo allí es cuando Dios va a poder ayudarlo para que dejándose el encaminar le permita a Dios lidiar con este otro problema. ¿Sí? Entonces, este reino de Dios no es algo que nosotros podemos verlo con nuestros ojos necesariamente. Tiene que ver con la manifestación en el Espíritu de Dios. Nosotros, pues, por lo general, y como lo habíamos nosotros hablado, estamos pues pensando en un reino, ¿no? De poder, de riquezas, de fama, ¿sí? Cuando este reino no es así. Este reino no es así. Entonces, ¿cómo es este reino? A ver, déjeme aquí rapidito. Habíamos hablado, ¿no? La manifestación del reino de Dios es espiritual, debe ser ahí. Me salió el inglés. En realidad, el corrector no lo detectó. Y es la justicia, la paz y el gozo. La segunda parte de este punto, ¿no? Que la gente no pudo ver el reino de Dios. La segunda parte es, hablemos un poquito de quiénes son las personas que no pueden ver el reino de Dios. Y antes de continuar con esta diapositiva, que es bastante corta, me agradaría que ustedes se manifiesten un poquito. ¿Quiénes son las personas que creen ustedes no pueden ver el reino de Dios? Alguien, alguno de ustedes. ¿Sí? ¿Sí entendió la pregunta? Si en base a lo que estamos nosotros viendo, no es algo que se ve con los ojos necesariamente. Es algo que tiene que ver con la justicia, ¿no? La paz, el gozo, ¿no? Algo espiritual. O sea, usted, ¿quién cree es aquella persona que no puede ver el reino de Dios?
¿Habrá alguien que quiera manifestarse? Puede ser los que no son hijos de Dios. Ok, número 1 podría ser los que no son hijos de Dios. Ok, podrías elaborar un poquito, hermano Jonathan. Los que no son creyentes, ¿Ya? los que no se han arrepentido. Ok. ¿Y por qué razón no pueden verlo? No tienen el Espíritu del Señor y no, por eso no pueden ver la justicia, ¿no? Y las demás Correcto. manifestaciones. Ok, no tienen la capacidad de verlo porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién no puede ver el reino de Dios? O sea, solo aquellas personas que no son creyentes son los únicos que no pueden ver el reino de Dios. ¿Creería usted? Pastor, ¿podrían ser los incrédulos? ¿Incrédulos en qué sentido? Que no son creyentes, porque puede Mm, ser que te refieras a lo mismo. Claro, pero no, me refería a que dejes de creer, o sea, no tener fe. Puedes ser De, hijo de Dios, pero no, ok, o sea, pero ya ok. no estás confiando en Dios o no estás O sea, creyendo estás en Él. hablando de estás hablando de un creyente que no necesariamente esté tratando de ser guiado por Dios, Ujú. sino más bien está dejándose guiar por sus pasiones, por sus ambiciones, porque, a ver, déjenme ir aquí nuevamente a compartir pantalla con ustedes, ¿sí? Déjenme ir, ¿sí? Aquí. Ya, acá. En el punto número 5, si presta atención, ¿no? O sea, gente busca una manifestación física, engañosa del reino de Dios. Por ejemplo, poder, riquezas, fama. Pregunta, ¿creyentes pueden caer en esto? ¿O podemos? ¿Alguno de ustedes? Sí, sí Sí, pueden caer. sí se puede caer, ¿ok? ¿Por qué razón se podría? Porque ellos tienen el Espíritu de Dios. Según, yo estoy aquí tratando de simplemente hacerle la vida imposible con el razonamiento, ¿sí? El hermano Jonathan mencionó muy bien, aquel que no tiene el Espíritu de Dios, ese definitivamente no puede ver, no va a tener la capacidad de ver el reino de Dios, ¿correcto, hermano Jonathan? Eso es lo que dijiste. Muy bien, aquí estamos hablando de creyentes, que son personas que sí tienen el Espíritu de Dios. Entonces, ustedes están diciendo también que sí hay creyentes que teniendo el Espíritu de Dios, sí, teniendo el Espíritu de Dios, no pueden ver el reino de Dios, ¿sí? Y que más bien pensarían que el reino de Dios es poder, riquezas, fama. ¿Ok? Entonces, elaboren un poquito en ello. Y está bien, siéntanse cómodos ustedes, porque esa es la idea, ¿no? De que nosotros vayamos a través del estudio de un razonamiento bíblico, podamos nosotros darnos cuenta de cierto en qué estamos, ¿no? ¿Habrá alguien? Pastor, am, me salen dos como imágenes. ¿Ya? Una que es como ser ciegos de nacimiento, te dan la vista, pero te pones barro encima, algo Ok. así, o sea, nacemos muertos en pecado, me refiero. Dios nos da vida, pero podemos decidir volvernos a embarrar, o sea, ir al barro de nuevo, ¿Ya? vivir ciegos. O de otra forma se me viene cuando dice que endurecemos nuestros corazones, o sea, ya tenemos uno de carne, pero igual volvemos a endurecer. Ok, ok. Si dejamos de rendirnos a Dios, obviamente vamos a rendirnos a alguien. O sea, usted entienda, hermano, hermana, sí, que nosotros los creyentes siempre vamos a vivir rendidos a alguien. O es al espíritu o es a la carne. No hay punto medio. Correcto. Entonces,
Si nosotros como creyentes dejamos de rendirnos a Jesús, ¿a quién nos vamos a rendir? A la carne. Déjeme hacerle esta pregunta y voy a ser un poquito atrevido en esto, ¿sí? Podría ser que hayan creyentes que, por ejemplo, van a la iglesia, no necesariamente porque se están rindiendo a Jesús, sino porque se están rindiendo a la carne. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia está en que no va a la iglesia con el propósito, o no congrega con la iglesia, con el propósito de glorificar a Dios, sino con el propósito de ser beneficiado. ¿Puede ser? Si usted tiene alguna pregunta, usted tiene algún parecer, por favor, siéntanse cómodos de hacerlo. Por eso es que la Biblia, por ejemplo, insiste, ¿no? Y justo con Getsemani vamos a estudiar Primera de Corintios mañana y vamos a darnos cuenta, y ya lo hemos hecho la semana pasada, cómo es que Pablo les llama a estos hermanos de Corintios, ¿no? Ustedes son carnales. Y lo que vamos a ver, y es como comenzó a ver, es que le dice, ustedes tienen que aprender a hacer las cosas para la gloria de Dios. ¿Sí? Y sí, o sea, pueden haber hermanos que, o nosotros mismos como creyentes, dejemos de lado a los hermanos. ¿Sí? O sea, podemos nosotros llegar a un punto en el cual dejemos de vivir o de rendirnos a Dios para rendirnos a la carne y aún, o sea, congregarnos, aún leer la Biblia, ¿no? Una de las cosas que muchas veces digo, tenga cuidado cuando lea la Biblia, o sea, no lea la Biblia con el propósito de que simplemente le vaya bien a usted. Lea la Biblia con el propósito de entender lo que es la voluntad de Dios para todos nosotros. ¿Sí? Esa es la idea, de conocer mejor a Dios y que en este sentido usted conozca mejor la voluntad de Dios para nosotros. Porque si usted se acerca a la Biblia con el propósito de encontrar en ella todo lo que usted quisiera escuchar, tengo noticias para usted. Posiblemente Satanás lo vaya a engatusar. Sí, posiblemente Satanás lo vaya a engatusar, porque Satanás sabe en este aspecto, sí, cuáles serían nuestras intenciones en razón a cómo nosotros nos manifestamos. Así que sí, tengamos mucho cuidado con ello. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que agregar? ¿Alguna pregunta? Entonces, la idea es que se comprenda, ¿no? Que el reino de Dios o la manifestación del reino de Dios es espiritual, es santa. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Y eso era lo que quería que usted y yo comprendamos y veamos también aquí. A ver, ya. O sea, personas que no pueden ver el reino de Dios. Y acá hay un versículo que es intrigante. ¿Sí? Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Rápidamente, así nada más a vuelo de pájaros. ¿Y qué cree usted que está expresándose acá? Bueno, número uno, este es un pasaje del Sermón del Monte, ¿no? Capítulo 7, recuerda, el Sermón del Monte son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Entonces, aquí se está enseñando los principios del reino. Jesús está enseñando los principios del reino para su iglesia, en este caso a sus discípulos, sus apóstoles. Entonces, dentro de esta preparación, ¿sí? Dentro de esta enseñanza de los principios, o sea, cómo es que nosotros debemos vivir como hijos del rey o hijos servidores del reino, ¿no? Y una de las cosas que dice es, no deis lo santo a los perros, ni echéis
vuestras perlas delante de los cerdos. Vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo número 7. Mateo capítulo número 7. Y mire lo que se nos enseña, ¿sí? Ahí, sobre todo para elaborar un pequeño contexto, ¿sí? Para elaborar un pequeño contexto. Aquí Mateo en el capítulo número 7, ¿sí? Dice, no deis casualmente lo santo a los perros, ¿no? Ok. El Señor Señor Jesús en el capítulo 7 habla de no juzguéis para que no seáis juzgados, que nuevamente no tiene que ver necesariamente con, o sea, si el hermano lo ves actuando mal, no le digas nada, ¿no? Porque ¿quién eres tú? No tiene que ver con ello. Tiene que ver más bien con emitir juicio de acuerdo a lo que el Señor te enseña. Y si el Señor te enseña, si ves a tu hermano que está actuando equivocadamente, ¿qué es lo que debes hacer en amor al Señor primero y en amor al hermano? Hablarle. Hoy estás mal. Hoy estás mal. Esto no es así. Muchas veces nosotros pensemos que no, que hay que, ¿para qué decirle? Quizás incomode. Entonces pensamos que amar al hermano es mejor quedarnos callados, ¿no? Quizás se moleste y deje de venir a la iglesia. Entonces nosotros pensamos que no, es mejor nos quedamos callados. No se está refiriendo a esto. ¿Sí? No se refiere a ello. Aquí se refiere a necesitamos nosotros emitir juicio, pero conforme a lo que es el Señor. Y el Señor ha dicho, ¿verdad? Si tu hermano o tu hermana te ofende, ¿qué es lo que debes hacer? ¿Alguno de ustedes? Hablarle al hermano. Hablarle al hermano. Muy bien. Si no quiere reconocer su error, ¿qué es lo que se debe hacer? Nos dice también. Bueno, trae un testigo, 2 testigos. Y si no quiere, está rebelde, pues. Y si no quiere, ¿qué es lo que se debe hacer? Decirle a la iglesia. Decirle a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ¿qué debe hacer la iglesia? Apartar. Hablar con el hermano. Sí, pero no, si no quiere escuchar a la iglesia, ¿qué es apartar? Entonces uno diría, no, pero ya eso es falta de amor. O sea, que el Señor estamos insinuando que el Señor tiene una falta de amor porque el Señor es quien enseña eso. Entonces, ¿se está emitiendo un tipo de juicio ahí? Claro que sí se está emitiendo un tipo de juicio, pero no conforme a nosotros, sino conforme a lo que el Señor nos enseña. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Entonces, eso es lo que está expresándose aquí. Recuerden en el capítulo 6, versículo 33, una de las cosas que dice el Señor es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en el capítulo 7 habla de el juzgar a los demás. Eso sí, y dice en el versículo 5, o sea, que no juzgues de acuerdo a tu propia manera. Emite juicio de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. En el versículo 5 del capítulo 7 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y luego viene este versículo que está en consideración. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este versículo? O sea, ¿quiénes son estas personas? Bueno, aquellas que quieren cambiar la santidad del reino por la carnalidad del mundo. O sea, no caigamos en ello. No, o sea, no nos dejemos arrastrar por ello. Por eso dice, no deis lo santo a los perros. Dicho sea de paso, los perros podrían referirse a los gentiles, ¿no? O que no viven conforme a las enseñanzas del Señor, ni les interesa tampoco, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Los cerdos, pues, tiene que ver también en términos muy generales con personas que no están viviendo conforme a Dios, ¿sí? No necesariamente refiriéndose a los judíos, porque esta palabra cerdos era alguna palabra que ellos no les gustaba, ¿no? Era lo peor para ellos. Pero
se refiere también a, repito, personas que simplemente no están interesadas en lo que es el reino de Dios y por lo tanto no están viendo el reino de Dios. ¿Sí? Por producto de esa carnalidad. Sí, pueden ser creyentes, pueden ser no creyentes. ¿Sí? Y el número 2, aquellas que buscan la gloria de los hombres a través de la gloria del rey. Muchas personas, por ejemplo, los fariseos, ¿no? Ellos eran personas que buscaban la gloria de los hombres a través de la gloria del reino, ¿no? Y hoy en día, claro que también existen personas así, y quizás nosotros, si no tenemos cuidado, también podemos caer en ello, ¿no? El reino de Dios es un reino donde si hay algo que debe primar, es casualmente la humildad y el deseo de hacer las cosas para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Entonces, personas que están buscando, sí, más bien a vivir conforme a la carnalidad o a la carne, se no van a ver el reino de Dios con la pureza con que Dios desea. Y uno diría, pero ¿cómo es que uno se da cuenta si es que alguien está tratando de ver las cosas según la... Bueno, porque la idea detrás de ello va a radicar en que no necesariamente se hagan las cosas conforme a las escrituras, sino más bien se van a malutilizar las escrituras con el propósito de que se hagan las cosas conforme a eso por un lado, ¿sí? En cuanto a aquellas personas que dejan esa santidad de Dios para simplemente hacerse de esa carnalidad que existe. Y la otra es el que la gloria no necesariamente sea para uno, sino para Dios. Yo soy de los que creen esto, hermanos, ¿sí? Que cuando en verdad, y creo que esto se demuestra en la Biblia, se trata de vivir para la gloria de Dios, se va a demostrar ello en humildad de un servicio más y más definido en el Señor. Y la gente quizás va a decir, no, pero ustedes no conocen los corazones de otros. Ciertamente, nosotros no conocemos los corazones de otros y no vamos a estar señalando tampoco. ¿Sí? Simplemente lo que estoy diciendo es que en la Biblia lo que se deja notar es que cuando uno más y más está siéndose entregado al Señor, uno más y más deja que el Señor señoree su vida en servicio a Él. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, repito, tiene sentido lo que estoy diciendo. Si tiene usted alguna pregunta, lo puede hacer. O si tiene alguna opinión. De lo contrario, ahí también nos vamos deteniendo. Alguien con alguna pregunta, si nos estamos dando cuenta de esto. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? Pastor, tenía una duda mencionó hace un ratito sobre los fariseos. ¿Ya? ¿Se puede decir que eso eran la parte en la que los conocedores de la palabra y no pueden ver el reino de Dios en base a que se dejaban de llevar por su carnalidad? ¿Se puede ejemplizar así como fariseos? Se podría, no se puede decir que todos los fariseos eran creyentes, tampoco se puede decir que todos los fariseos eran no creyentes, ¿sí? Pero lo que sí se podría decir en su generalidad, habían excepciones sin duda, es que eran muy carnales. Sí, claro que sí, muy carnales. Sí. Hasta Jesús los utilizaba en sus parábolas, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Uno de los que pasaron de frente, me parece que fue un fariseo,
hubo un sacerdote, me acuerdo, me parece que un escriba, ¿no? Un escriba me parece que, pero bueno, a los fariseos les llamaba hipócritas sin ir muy lejos ya, ¿no? Ustedes son los hipócritas. ¿Qué significa hipócrita? Bueno, ustedes tienen doble cara. Sí, así que sí. ¿Algo más o alguien más? ¿Alguien más? Pastor, y la única manera de tener cuidado en no caer en eso es rindiéndonos al Señor, ¿verdad? Rindiéndonos Dijiste, al Señor, ¿verdad? no te entendí igual. Que la única manera de no Sí, caer en eso o de tener es cuidado de que no pase eso es que es rindiéndonos al Señor. ciertamente, ciertamente. Sí, no hay otra forma. Sí. Y siempre tengamos cuidado porque nosotros también podemos rendirnos con buenas intenciones a lo equivocado. Sí. Siempre tengamos mucho cuidado, que ahí entendamos que la idea es al Señor. Sí, la idea es al Señor. Desprenderse de uno mismo no es nada fácil. ¿Verdad? No lo es. O sea, somos nosotros tan carnales que desprendernos no es nada fácil. Por eso es que el Señor nos enseña tanto, ¿no? Ustedes tienen que negarse a sí mismos, tienen que cargar sus cruces, ¿no? Cada día, ¿sí? Y cierto, necesitamos ser así. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Ya un cristianismo humilde ya no pinta en este mundo, pues, ¿no? ¿Quién quiere? O sea, queremos más bien un cristianismo, qué sé yo, ¿no? Victorioso, que nos haga sentirnos poderosos. Y la idea es que más bien nos haga sentirnos humildes. Porque mientras más poderosos nos sintamos, ¿sí? Más vamos a querer la gloria para nosotros. Muy bien. ¿Algo más o alguien más? Ahí nos detenemos entonces, hermanos. Muchísimas gracias. Sí.